El día de hoy vamos a estar tocando un tema muy, ¿cómo lo vamos a llamar? Diferente. Yo me imagino de que la mayoría de ustedes nunca ha escuchado este tema. Es un tema poco diferente. Ah, yo lo estoy llamando el coeficiente de inteligencia espiritual o el IQ, como lo dicen en inglés, espiritual. Y el problema es de que muchos de nosotros miramos la vida cristiana desde una perspectiva muy simplística y edificamos nuestro pensamiento de la vida cristiana desde una perspectiva totalmente de la gracia. Y en ninguna forma nosotros estamos desvalorando ni estamos desvirtuando el concepto de la gracia. Creo que es importante de que cada uno de nosotros también podamos comprender de que hay mucho más en cuanto a la vida espiritual que sencillamente el tomarlo desde la perspectiva de la gracia. Ahí es donde han venido muchos abusos, especialmente conceptos, vamos a llamarlo de la supergracia, incluye todo lo que es la superprosperidad, todo lo que son aquellas sectas, hasta aún herejías que tienen que ver con la gracia, donde la gracia se ha desvirtuado y se ha vuelto un libertinaje porque básicamente incluimos todo dentro de la perspectiva, la sombría de la gracia y donde todo es permitido. Y hasta aún algunos han declarado que ya no existe el pecado, sino sencillamente la gracia ha cubierto absolutamente todas las cosas que el hombre pueda hacer. Pero tenemos que entender de que hay un proceso. Hay un proceso por el cual nosotros caminamos, vamos de gloria en gloria, vamos creciendo, vamos hacia la perfección, vamos hacia un destino que Dios nos ha trazado a cada uno de nosotros. Creo que es importante ver las diferentes perspectivas de nuestra vida espiritual, de lo que Dios nos ha dado dentro de la vida. Ahora, quiero comenzar con un pasaje que me pareció bien interesante en Colosenses 1:9. Colosenses 1:9 dice esto: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y espiritual inteligencia. Yo sé de que esta es una versión y que hay otras versiones que tienen, vamos a decir, una declaración un poquito diferente. Pero lo que me parece muy interesante aquí es de que está usando el proceso hacia donde Dios nos quiere llevar. Por ejemplo, aquí habla de que debemos de alcanzar cierto nivel de conocimiento de su voluntad, cierto nivel de sabiduría, pero esas cosas no pueden ser alcanzadas si no hay dentro de nosotros cierto nivel de inteligencia espiritual, de entendimiento espiritual. Nosotros podemos caracterizar esa interpretación desde varias formas o maneras donde nosotros podríamos verlo, vamos a decir, madurez, vamos a poder considerar eso a ciertos niveles de entendimiento. Por ejemplo, la versión La Biblia de las Américas usa esto y dice comprensión espiritual, la comprensión espiritual. La versión americana dice entendimiento espiritual. La Biblia de las Américas, la comparación, dice sabiduría y entendimiento espiritual. Lo que claramente podemos entender es de que Dios nos está queriendo llevar a nosotros a un nivel superior de entendimiento, de sabiduría, de inteligencia espiritual. Ahora, la pregunta para poder entender la tesis de hoy es: ¿qué realmente significa el coeficiente de intelectual de cada persona? ¿Qué es lo que nosotros llamaríamos en inglés el IQ?
el coeficiente de inteligencia. Para mí, el coeficiente de inteligencia es una medida que hasta en una forma numérica de puntuación, o vamos a decir de nivel de inteligencia que cada persona lleva para poder comprender, vamos a decir, su nivel comparativo o su nivel de entendimiento dentro del marco de toda la población. En este caso, por ejemplo, el coeficiente de inteligencia de un 90 a un 110 es casi lo normal dentro de toda la población. El 100 es básicamente el punto medio o el punto común o el punto básico de toda la cultura, y por eso la mayoría de la humanidad está entre el 90 y 110. Pero aquí no hay ninguna forma de decir, bueno, pasó, no pasó, perdió el grado, porque no es una puntuación que tiene que ver con perder el grado, sino es una puntuación en la cual estamos teniendo que entender cuál es nuestro nivel de entendimiento, cuál es nuestro nivel de comprensión, cuál es nuestro nivel de poder crecer dentro de la cultura en la cual nosotros nos estamos. Porque es el concepto de la inteligencia basado en el estándar cultural de la humanidad. Ahora, el coeficiente intelectual o de inteligencia nos ayuda a definir esto, y aquí es donde yo quiero que entendamos, porque esto tiene un gran paralelismo con lo espiritual. Nos ayuda a definir la habilidad cognitiva de cada persona. ¿Cómo puede la persona, vamos a decir, comprender, asimilar aún el nivel de su capacidad de poder crecer, vamos a decir, intelectualmente dentro de la misma cultura? Ahora, si lo medimos a nivel de toda la humanidad, podemos decir que el rango de 130 en el coeficiente intelectual es ya, vamos a llamarlo genio, y el 70 es un retraso mental. Eso significa de que dentro de ese rango la mayoría, el 99% de nosotros está. Y estas son normativas que, que se estipulan en la capacidad de una criatura, de un joven y hasta de un adulto de poder crecer. ¿Qué significa eso? De que una persona que nace con un coeficiente de 90 durante su vida, con cierto nivel de disciplina, cierto nivel de estructura, cierto nivel de compromiso, puede hacer crecer su nivel. Pero definitivamente cada uno nace con lo que tiene, y eso puede variar basado en su disciplina personal. La inteligencia humana, si lo queremos entender desde esta perspectiva, es realmente la capacidad mental que cada persona tiene, está consistente a las habilidades o la capacidad de poder aprender, sea por medio de la experiencia, por medio de la adaptabilidad, por medio del entendimiento, hasta aún por medio de poder absorber ciertos conceptos abstractos y aún de poder cambiar su medio ambiente. Ahora, ¿qué significa esto? Cuando nosotros vemos el tipo de estudio moderno que estamos teniendo hoy en las escuelas, la grave problemática de esto es de que no están realmente haciendo crecer este coeficiente en la vida de los estudiantes, porque sencillamente la mayoría de las escuelas hoy están en un proceso de aprendizaje de memorización, no de comprensión ni de entendimiento, sino sencillamente del aprendizaje, porque no se le da ciertos conceptos abstractos para poder analizar y hacer crecer y hacer entender esto, uh, el estudio, lo que se está queriendo aprender. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque miren, en el mundo de hoy
se ha eliminado de las escuelas un concepto que creo que es muy importante. Y ese concepto se llama pensamiento crítico. El hacer preguntas, el por qué, cuándo, dónde, para qué, el poder razonar ciertas cosas. Y creo de que como padres a veces es mucho más fácil el decirle a un hijo, porque sí, porque te lo dije. Lo tienes que aceptar porque yo lo he declarado como la verdad. Y cuando el niño cuestiona las cosas, hasta aún nosotros como padres y hasta aún más los maestros se sienten ofendidos porque el niño está cuestionando las cosas, mientras que en este proceso estamos nosotros quitándole al niño la capacidad de poder desarrollar este proceso que puede llevar a un crecimiento dentro de su propia vida, lo que llamamos nosotros el pensamiento crítico, la lógica. La definición de esto es donde cada individuo que nace con ciertas habilidades que lo llevan a él a una capacidad de poder expresar, reflexionar, razonar en una forma eficiente. Note lo que dice Proverbios 15:28 y me parece bien interesante esto. Dice, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Ahora, note aquí, ¿qué es lo que la Biblia está diciendo del justo? Está diciendo que el justo tiene la capacidad de poder razonar lo que va a responder. Recuerde lo que le dije, el problema de la educación moderna es de que no se le está enseñando al niño a lo que llamamos el pensamiento crítico o el razonamiento crítico, sino se le está pidiendo de que responda algo sin verdaderamente razonarlo. Me recuerdo que estaba en primer grado primaria, allá en Guatemala, cuando mis padres tenían el Instituto Bíblico en la ciudad de Guatemala. Yo fui a un colegio que quedaba como a unos, vamos a decir, a unos 500 metros de la casa, tal vez unos 700 metros de la casa. El colegito se llama Emmanuel y cristiano, de una tendencia menonita, el colegio. Y me recuerdo en uno de los exámenes que a mí me dieron en primer grado primaria, me enseñaron, me preguntaron en el examen, si estoy enfermo, ¿qué debo de hacer? Y la respuesta que la maestra nos había instado a aceptar era, voy al doctor. Ahora, en ese entonces, mis padres practicaban la, vamos a decir, la salud espiritual, el, el creer en la fe. Mis padres habían sacado de la casa todo tipo de medicina, vivíamos por fe, aún aquí estoy delante de ustedes, no me dieron ni una sola vacuna infantil en todo sentido de la palabra. Y desde los 6 años, 5 o 6 años de edad, yo entendía en la sanidad divina. Y entonces yo estaba en un conflicto porque sabía lo que la maestra quería como una respuesta. Yo sabía lo que se demandaba de mí a esa edad para responder y entonces me paré en medio del examen, fui con la maestra y le pregunté a la maestra, yo sé la respuesta que usted quiere y esta es la respuesta, pero va en contra de mi creencia. Yo creo en la sanidad divina. Y entonces, ahí hay una ilustración de lo que pasa ahora en universidades, en colegios, en escuelas, en high schools, en secundarias, donde se ha enseñado a aceptar la verdad sin cuestionarla. Y el tener que responder a esa verdad, no importando si es la verdad absoluta o sin permitirle al estudiante a poder razonar en una forma lo que se llama el pensamiento crítico, el poder analizar y el poder cuestionar la verdad y las respuestas sin aceptarlas absolutamente. Porque
este concepto de pensamiento crítico, les digo, para todo padre, para todo maestro es difícil porque uno tiene que ir la mía extra. Uno tiene que sentarse con los estudiantes o uno tiene que sentarse con los hijos y el llevarlos a un proceso de razonamiento. Imagínense ustedes que un niño pregunta lo que el 99% de los niños preguntan. ¿Por qué? Y la respuesta sencilla de un padre es porque lo digo, porque sí, porque lo dije. En vez de tomarse el tiempo y de sentarse con el niño y permitirle un proceso de razonamiento. Porque recuerde, y esto se lo digo ya desde la perspectiva de viejo, a todos ustedes que están todavía criando cierto nivel de hijos desde pequeños hasta adolescentes, ustedes tienen una labor. Y la labor tiene que ver con preparar a sus hijos para poder tomar decisiones cuando ya sean adultos. Y entonces ese proceso es tan imperante en su vida natural que cada uno de nosotros tenemos que prepararnos para poder responder. Imagínense lo que dice aquí Proverbios 15:28. Dice, el corazón del justo piensa para responder. Tenemos que, tenemos que estar listos para poder responder correctamente si estamos queriendo ayudar a nuestros hijos a desarrollar este pensamiento crítico, tenemos que también enseñarles a ellos a responder correctamente ante esta situación. Ayer estaba viendo un pequeño video de esos de minuto, 2 minutos, donde un niño estaba contando de que él había escrito uno de sus deberes, había escrito el concepto, estamos hablando de un niño de 7, 8 años de edad, el concepto de patriotismo. Y había hablado del patriotismo y la maestra se opuso a este concepto de patriotismo en la vida de este niño de 7 años, diciendo de que es un concepto demasiado alto para un niño que está en primero, segundo, tercer año primaria. Pero el niño supo responder a la maestra y dejarla a ella callada. Porque estuvo dispuesto a ir hasta la oficina del director a responder ante su deber. Y aquí creo que los padres han hecho lo correcto porque le han dado al niño la capacidad de poder tener un pensamiento crítico. Ahora, no me quiero meter en política, pero creo que alrededor de todo el continente, el problema que se ha estado viendo, y políticamente hablando, es de que las universidades ahora han sido lugares de, en vez de enseñanza, de adoctrinamiento. Ese es un problema que hay en todo el continente. No estoy hablando sencillamente en un país singularmente. Pero, por ejemplo, en Guatemala, sencillamente lo estoy diciendo desde esta perspectiva, que hay varias facultades en la Universidad de Guatemala que desde que yo soy niño han sido conocidos como izquierdistas, porque ahí se ha usado ese lugar teniendo a los estudiantes, vamos a decir, largas horas estudiando para poder no solamente enseñarles cierta tarea o cierta profesión, sino también endoctrinarlos en su forma de pensamiento. Y la forma de hacer eso es lo que podríamos nosotros llamar en una forma, vamos a decir, vulgar, el lavarle el cerebro. Una repetición de una falsedad, una repetición de una falta de verdad, de una mentira, hasta que la persona acepta la mentira por la verdad sin cuestionarla. Hasta ese punto, si desde ese momento en adelante se alcanzó ese nivel de aceptación, ya desde ese punto en adelante se le puede decir a esa persona cualquier cosa y la va a aceptar. Y aún lo que vemos nosotros hoy entre los adolescentes, entre los universitarios, que uno se puede sentar con ellos y razonar con la verdad y ellos no lo pueden ver, no lo pueden percibir, porque para ellos el concepto del relativismo y el concepto del individualismo son conceptos superiores, porque ellos dicen, esa es tu verdad, esta es mi verdad, sin aceptar el razonamiento de la verdad, el aceptar el poder criticar o cuestionar
La verdad, y digo esto desde esta perspectiva, la verdad, la verdadera verdad, incluyendo la palabra de Dios, no es, no es un pecado el cuestionar. Yo creo de que todos nosotros como pastores necesitamos, cada vez que vamos a predicar, oiga bien lo que le digo, cada vez que vamos a predicar tenemos que cuestionar. Tenemos que cuestionar la verdad porque para que nosotros podamos razonar y responder correctamente a la verdad. Porque si yo no comprendo la verdad como absoluta, ¿cómo la puedo predicar? ¿Cómo la puedo enseñar? Tenemos que estar dispuestos a defender y ahí comienza desde esta perspectiva de pensamiento crítico. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Tiene que ver mucho. Porque el nivel de capacidad del coeficiente intelectual tiene que ver con la base de poder crecer. No es sencillamente la acumulación de información. Miren, la acumulación de información lleva a conocer información, pero no el poder razonar ni procesar la información correctamente. Y ahí vamos a hablar sobre eso en un minutito más adelante, porque a veces las personas más inteligentes son las que no han aprendido a razonar y son las que pierden aún en la vida. Mucha gente inteligente, como no les costó el estudio en la primaria, en la secundaria, cuando llegan a la universidad, se quemaron porque no aprendieron a razonar correctamente las cosas. Porque estaban acostumbrados a simplemente memorizar y responder, memorizar y responder, memorizar y responder. Y ahí eso nos lleva a tener mucho conocimiento, pero no este nivel de lo que llamamos nosotros el coeficiente intelectual. Ahora, ¿por qué? Basado en Proverbios 15:28, hay cuatro cosas que yo creo que son bien importantes. La primera, nos ayuda a tomar, a tomar decisiones correctamente. Lo que muchos de nuestros hijos no han aprendido porque nosotros no les hemos dado la capacidad de lo que se llama el pensamiento crítico, no han aprendido a poder razonar para poder tomar decisiones. Mire, todo pastor, y esto es extra, no se lo voy a cobrar, todo pastor, antes de tomar cualquier decisión sobre la iglesia, tiene que preguntarse, y esto tiene que ser de una forma muy sencilla y lógica, tiene que preguntarse esto: ¿qué impacto mi decisión tendrá a largo plazo en la iglesia? Porque hay cosas que parecen sencillas, cosas que parecen incongruentes, cosas que no tienen mucha importancia hoy, pero se establecen dentro de la iglesia como una cultura. Y más tarde, entre va el proceso de madurez y del crecimiento de la iglesia, nos va a impedir el crecimiento, nos va a estorbar el crecimiento, se van a interponer en el crecimiento. Y esta no es la clase de hoy, pero es importante entender de que cada decisión tiene que ser razonada, cada decisión tiene que ser analizada en la perspectiva de cuál será el impacto que esto tendrá en mi vida. Vamos a decir, pros, contras, causas, efectos, consecuencias que mi decisión va a tomar sobre mi futuro. Segundo, aumenta la capacidad de encontrar soluciones a los problemas en el futuro. La razón del por qué mucha gente se tronca en el proceso de decisiones es porque cuando se salen del marco de lo que es común en su vida, se sienten inseguros y no pueden tomar decisiones, porque no se les ha enseñado este proceso crítico, pensamiento crítico. Tres, refina los dones de investigación. Es que no es el cuestionar las cosas, no debe de ser un pecado. Nosotros como padres a veces nos ofendemos y hasta aún mucho más los pastores nos ofendemos cuando la gente cuestiona ciertas cosas. Cuando lo hacen basado en un espíritu correcto, yo creo que es importante el ayudarlos a procesarlo correctamente.
Mi suegro, el papá de Cindy, era un hombre increíblemente inteligente. Uh, un hombre que en su carrera él era programador Amor, de sistemas. Programador de sistemas dele aceptar, en la vida y de eso dele vivió, aceptar. de eso vivió. Y él hizo muchos programas, él entraba a una compañía, él podía diseñar todo el proceso de producción, contable, manejo, desarrollaba todo ese sistema. Y a nivel espiritual, él era un hombre que leía la Biblia, la estudiaba, la meditaba, y varias veces, por su tipo de temperamento, él confrontó al pastor en cuanto a la verdad que el pastor estaba declarando detrás del púlpito, a un punto que el pastor lo echó de la iglesia. Le dijo, ya no vuelva. Y eso lo cerró tanto a él que el resto de su vida ya no regresó a la iglesia. No puedo juzgar si perdió la salvación, no puedo juzgar si él murió sin Cristo, con Cristo. Lo que sí sabemos que nos trae paz es de que él estaba en un grupo de estudio bíblico cuando él falleció. Pero uh, muchos de nosotros, por nuestra propia inseguridad, no nos gusta que cuestionen lo que nosotros estamos declarando. Porque, hermanos, si verdaderamente nosotros hemos razonado la verdad, debemos de poder defender. La verdad es defendida. Porque al fin y al cabo, uh, la verdad es verdad y puede ser defendida. Y este tipo de pensamiento crítico refina esa capacidad de investigación. Y número 4, cuestionar las cosas, no solamente creerlas, como ya venimos hablando. Porque, hermano, la verdad puede ser cuestionada. Y cuando estamos enseñando este proceso, que lo vamos a llamar de estudio y de análisis, lo que nos lleva a nosotros es a poder desarrollar la creatividad, desarrollar la curiosidad, desarrollar el concepto de análisis en la vida de cada persona y aprender a responder a la posición diferente. Miren, si hay algo en mí, lo digo no en una forma ni de orgullo ni de un pensamiento altivo, pero si hay algo en mí positivo en cuanto al concepto del estudio y la enseñanza, es de que cada vez que yo abro la Biblia, yo la abro con un concepto en blanco. Yo quiero que la Biblia me enseñe. Y yo estoy dispuesto a preguntarle a la Biblia las preguntas. El problema es esto, y aquí es donde yo me he metido a dos cosas. Yo me he metido a un problema, probablemente la gente que más me ha causado problemas a mí en el ministerio es la gente magisterio. Porque en primer lugar ustedes saben de que cuando hay mucha información en la mente, cierra todo. La gente se vuelve tan cabezón que no sirve para nada en la vida cristiana. Pero también el problema es de que la teología, y no estoy en contra ni del estudio de la Biblia ni la teología, pero la teología, los libros teólogos, si nosotros los analizamos, es casi edificar sobre un fundamento que una creencia que alguien creyó, la vamos a edificar sobre eso, la vamos a edificar sobre eso, y después llegamos nosotros a simplemente aceptar lo que alguien dijo hace 200 años porque él fue teólogo. Y creo de que es importante la capacidad de poder nosotros realmente cuestionar las cosas. Mire, yo tengo varios pensamientos. Por ejemplo, ustedes saben, yo soy de una posición de lo que llamamos nosotros post-tribulacionario. Creo de que Jesucristo va a venir después de la gran tribulación. Pero este concepto, miren, en el concepto, en el concepto, en el concepto
Perdóneme, hermanos. ¿Me podría llamar en 2 horas, por favor? Estoy en una clase ahorita. Perdone de todo corazón. Ah, en este concepto, cuando vemos nosotros esto se vuelve casi como algo sacrosanto en la vida de muchas personas. Y yo no tengo problema con que haya diversidad de pensamiento. Yo me puedo sentar y puedo tener una amistad con un pretribulacionario 100%. Yo no tengo que argumentar sobre todo eso. Pero para ellos sentarse conmigo, algunos hasta me han llamado herejes. Porque les quitamos realmente la cereza encima del helado. Les quitamos lo sacrosanto en su pensamiento teológico. Y yo creo de que sí puedo estudiar los conceptos que otros han tenido, puedo estudiar lo que otros han pensado, pero yo tengo que llegar a mi propia resolución, porque yo solo voy a defender lo que yo creo. Y yo tengo que estar dispuesto a defenderlo porque creo en eso. Pero a la misma vez tengo que estar abierto a ser corregidos, tengo que estar abierto a ser enseñable, tengo que estar abierto a que me puedan confrontar y que pueda yo, con un corazón abierto, pedirle a alguien que me enseñe. Lamentablemente, la mayoría de la gente que cree en cosas, lo cree porque lo ha aprendido casi como lo que podríamos decir a nivel de una computadora. Copiar y pegar. Hemos copiado algo y lo hemos pegado dentro del cerebro y no sabemos el proceso, sino simplemente estamos aceptando algo porque eso fue lo que leímos y creímos. Cuando debemos de entender de que es parte del proceso de la curiosidad y parte del proceso de lo que Dios nos ha dado en inteligencia para poder nosotros crecer en el entendimiento y realmente preguntarnos las preguntas que creo que son importantes, no solamente por qué, para qué, dónde, cuándo, las cosas fundamentales, sino también querer razonar para poder responder correctamente. Saltemos nosotros a Colosenses 4:6. Note lo que dice. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonado con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Miren, cuando alguien cuestiona algo, no significa que yo me tengo que embarrar, enlodar con ellos, porque tal vez lo que ellos están preguntando simplemente es para tratar de crear contienda. Y a veces tenemos que aprender a decir, mira, no voy a responder a eso, porque sencillamente nos va a crear contienda. Pero cuando hay una verdadera curiosidad, cuando verdaderamente hay un concepto correcto, lo que nosotros podemos hacer es responder correctamente. 1 Pedro 3:15 dice, sino santificad al Señor Dios de vuestro corazón. Estad siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno de los que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Miren, cada uno que os demande razón de la esperanza, de lo que tenemos como entendimiento. Proverbios 15:23 dice, alégrese el hombre con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Ahora, ¿por qué es importante eso? Mire, entre más inteligentes somos, aún la Biblia dice, tenemos la propensidad a volvernos necios. Se recuerda lo que le acaba de decir, de que la persona que más me ha causado problemas es usualmente la gente magisterial. Son las personas que creen de que todo lo saben, que todo lo entienden, que todo lo conocen y que nadie puede decir o añadir a lo que ellos entienden. Miren lo que dice Romanos 1:22, hablando de la depravación del hombre. Dice, profesando ser sabios, se volvieron necios. Llega un punto en donde el conocimiento y el entendimiento nos puede llevar al orgullo, que nos lleva a la necedad. Porque no es si lo sé. La persona más sabia es la persona que sabe que no lo sabe todo, que todavía hay mucho que aprender, todavía hay mucho
que desarrollar. Y esta gente que tiene conocimiento humano, tiene inteligencia, tal vez tienen doctorados, tienen, vamos a decir, licenciaturas, son los mismos que por su propia necesidad niegan la veracidad de Dios. Note lo que dice Salmos 14:1, dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. La prueba más concisa de la existencia de Dios, mire, Dios no tiene que probar de que Él existe. Y le voy a decir por qué. Porque la creación lo prueba. La razón del por qué cada día que pasa el concepto de la evolución se está desvirtuando día tras día. ¿Por qué es que ellos han cambiado su pensamiento? Por ejemplo, hace 30, 40 años se enseñaba en todas las escuelas y en todas las universidades el concepto del Big Bang, que todo comenzó con una gran explosión. La razón pues, del por qué ya ellos han dejado de enseñar eso es porque esa es la mejor prueba de la existencia de Dios. Porque nada puede venir de la nada. Todo lo que existe nunca comenzó de la nada. Es imposible. Ellos mismos entienden ese concepto. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué es que el mundo todavía está trabado en el concepto de la evolución? Es porque en ese conocimiento de ellos, el orgullo de ellos no permite de que ellos abran su corazón para un mayor entendimiento. Yo he contado de que cuando yo tenía 12, 13 años, en mi tiempo, ¿verdad? El tiempo de Tapalapo, era muy común el tener pósters, así en los cuartos. Y me recuerdo yo que tenía un póster como a los 13 años de edad y era de un orangután que tenía una cara de aburrido acostado sobre un tronco, como si estuviera aburrido. Y tenía un dicho sobre el orangután que decía, entre más estudio, más sé. Entre más sé, más me olvido. Entre más me olvido, menos sé para qué estudiar. La realidad es de que muchas personas en el conocimiento llegan a un estancamiento de que están probando de que todavía no conocen nada. Y ahí nos lleva, por ejemplo, a Romanos 1, 28 al 31, que es parte de lo que ya leímos en Romanos 1. Dice, y como ellos no tuvieron el bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hiciesen las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, de maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malicia. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. ¿Qué nos está mostrando? De que a veces este tipo de simplemente un conocimiento nos lleva a nosotros a una depravación. Y el problema fundamental es de que hemos querido enseñarle a una humanidad la comparación que acaba de dar yo a nivel de la computadora. Un corta, un pegar. Que estamos nosotros sencillamente cortando lo que otro dice y lo estamos pegando. Un aprendizaje por memorización y no por este razonamiento crítico, este pensamiento crítico de poder desarrollar. Y esto es lo que verdaderamente desarrolla nuestro, vamos a decir, nivel de coeficiente de inteligencia. Ahora, todo lo que yo le acabo de decir, sencillamente es una plataforma para entender algo. Así como hay un coeficiente de inteligencia natural, también lo hay a nivel emocional y también lo hay a nivel espiritual. Cuando nosotros vemos el concepto de las emociones, yo creo de que nos tronca mucho de nosotros, porque muchos de nosotros no estamos acostumbrados a realmente procesar
ese nivel de emociones. Las emociones, mis queridos hermanos, realmente fueron dados por Dios. No fue una alteración de la evolución humana. No fue algo que ocurrió de la nada. No fue algo que vino por, vamos a decir, la evolución humana. Sino creo de que las emociones fueron dadas por Dios, que son no solamente una forma de darnos a nosotros calidad de vida. Imagínese usted si usted no tuviera alegría, ni gozo, no tuviera pasión, no tuviera satisfacción. ¿Cómo sería la vida? Le pregunto a ustedes, todos ustedes que son ministros, si usted no tuviera el concepto de satisfacción en el ministerio, ¿cómo sería su ministerio? Las emociones nos fueron dadas por Dios para que tengamos calidad de vida, para que gocemos, para que tengamos satisfacción en la vida, para que podamos nosotros tener una realización en nuestra propia vida. Pero también las emociones fueron dadas por Dios para poder filtrar las crisis que nosotros enfrentamos. Y aquí está el problema. Cuando nosotros vemos el concepto de la inteligencia emocional, o lo que podríamos llamar en una forma paralela, la madurez emocional, mucha gente se tronca. Me recuerdo de que en la secundaria fui parte del grupo de drama de, de la secundaria. Hicimos nosotros un drama de una película antigua, de una familia judía en Rusia. Y a mí me tocó la parte del esposo, del padre. Y me recuerdo de que una amiga mía tomó la parte de la esposa. Y en el drama, la esposa se le acerca al marido, le dice, ¿me amas? Y el hombre, ¿qué? Y la esposa otra vez le dice, ¿me amas? Y el marido dice, ¿qué me dices? Y entonces la esposa empieza a cantar, porque era un drama cantado. Dice, con nuestras hijas están casándose y los problemas en la ciudad y todo lo demás, todavía no entiendes si me amas o no. Y creo de que muchos de nosotros, especialmente nosotros los varones, se nos tronca el concepto de la simple emoción. Porque dentro de nuestra cultura nosotros tenemos una contradicción. Culturalmente a nosotros los varones se nos dice, no podemos nosotros sentir las emociones correctas, como la emoción del amor, ternura, empatía. No se nos permite sentir esos sentimientos. Pero a la misma vez a nosotros, especialmente entre nuestra cultura latina, se nos permite a nosotros ciertos niveles de emociones descontroladas como la ira, el celo, el enojo, hasta aún la amargura. Se nos permite. Y eso trae una tremenda contradicción porque si nosotros no sabemos manejar correcta y sanamente las emociones, vamos a terminar manejándolas incorrectamente y que nos controlen. O nosotros las controlamos o ellas nos controlan a nosotros. Sea positiva o sea negativamente. Y entonces, muchas veces casi la marca, vamos a decir, el termómetro, la medida del nivel de inteligencia emocional se va a manifestar cuando nosotros estamos enfrentando una crisis. ¿Cómo respondemos nosotros ante una crisis? Y en segundo lugar, es el entendimiento de cómo nuestras emociones van a impactar la vida de otros. Ahora, déjeme decirle qué pasa. Hay una crisis en el hogar. El esposo y la esposa están enfrentando una crisis.
y empiezan ellos a responder elevando el problema. Y entonces ella le dice uno al esposo y el esposo no se puede quedar con el uno, tiene que responderle dos. Y la esposa no se puede quedar con el dos, le responde tres. Y aquel no se puede quedar con el tres, le responde cuatro. Y están elevando la crisis. Cuando no hay salud, inteligencia emocional, lo que muchos de nosotros terminamos haciendo es no comprendiendo el impacto de nuestras palabras en la vida de otros. Respondemos en ira, respondemos en enojo, respondemos con violencia, respondemos con dolor. No sabemos de dónde viene el dolor, pero respondemos de esa forma con dolor. Y no entendemos cómo esto va a impactar la vida de otros. ¿Y qué pasa en algunos temperamentos? Digamos, muchos de nuestros temperamentos son como el bombardero, ¿verdad? En medio de una guerra pasan a 38,000 pies de altura, dejan caer la bomba atómica y salen corriendo. Y más tarde, cuando ya vieron de que dejaron caer la bomba, vienen a pedir perdón. Pero ya se tiró la bomba, ya creó destrucción, ya creó caos, pero queremos nosotros pedir perdón. Y eso causa una crisis tremenda. Y mucho es porque no hay madurez, inteligencia emocional en nuestra propia vida. Tenemos nosotros ya un cuerpo desarrollado, tenemos un cuerpo ya formado, ya somos adultos, pero emocionalmente todavía estamos en los niveles infantiles. Y eso es, y quiero, no se lo estoy predicando, pero quiero enfatizarlo el día de hoy. Cuando nosotros no hemos aprendido a manejar una crisis en nuestro pasado, usualmente esto es lo que pasa. Nos quedamos estancados en el dolor de algo que sucedió en el pasado. Y desde ese punto no crecimos emocionalmente. Crecimos corporalmente, nuestro cuerpo creció, pero nuestras emociones se quedaron estancadas. Y ahora vemos nosotros, y no puedo yo criticar a mujeres, sino voy a usarme a nosotros mismos, los varones. Tenemos 40 años, 45 años y todavía andamos haciendo berrinche. Estamos todos trompudos, no hablamos con nadie, estamos malhumorados, la gente no sabe qué hacer. Y eso trae una tremenda inestabilidad. Miren, una de las cosas que Dios nos dio a nosotros es la capacidad de poder usar nuestras emociones, pero también control. Yo casi destruí mi hogar, mi matrimonio, por esta inestabilidad de mi propio. Porque en el ministerio dejaba que el día me cargara, que los problemas de la vida, que los problemas de los pastores, que los problemas de otros, que los problemas de fulano, mengano y de sutano me cargaran. Y cuando llegaba a la casa yo estaba tan cargado que cualquier cosita que hiciera mi familia me hacía explotar. Y lo que pasó es de que al tiempo mi familia no sabía cómo responder ante mí. Ellos no sabían si yo iba a entrar bien a la casa o iba a entrar mal. Si iba a entrar estable, contento o iba a entrar malhumorado. Y lo que pasa es, lo voy a decir desde de una forma chistosa, cuando encendemos la luz y hay muchas cucarachas, todas se esconden. Y es como, eso es lo que pasa, ¿verdad? Entramos a la casa y todos se esconden porque no saben cómo lidiar con nuestra propia inestabilidad como seres humanos. Tenemos madurez física, pero no tenemos madurez emocional en nuestra propia vida, porque no sabemos dominar ni controlar nuestras emociones. Ahora, ¿qué tiene que pasar? Miren, les digo otra vez, todos vamos a tener emociones negativas, todos vamos a enfrentar crisis. ¿Cómo vamos a responder ante ellas? Especialmente cuando tiene que ver con personas que nosotros amamos. En este caso, ¿qué tiene que ocurrir?
Yo no tengo por qué llevar a mi casa estos problemas del ministerio y cobrarle a mi familia la carga del ministerio. Si hay momentos que yo puedo sentirme melancólico, que yo puedo sentirme perturbado, que puedo sentirme presionado, ahí es donde yo tengo que aprender. Con esta inteligencia emocional, yo tengo que aprender a poder decirle a Cindy, Cindy, estoy preocupado por algo, estoy afanado por algo, estoy perturbado por algo, pero nada de esto tiene que ver contigo. Ahora, el problema, yo no sé en cuanto a todos los hombres que están aquí, pero hay una gran diferencia entre las mujeres y los hombres, y Cindy está aquí a la par mía. Hay una gran diferencia. Yo no sé sobre sus matrimonios, pero el mío, con Cindy, la mujer puede arreglar sus problemas emocionales hablando. El hombre, entre más habla, más se enoja. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo? Cuando tiene que trabajar y procesar todo eso, se encuentra con que no puede resolverlo y más lo enoja. Pero creo de que llega un punto en el cual nosotros tenemos que decir, mira, este problema lo voy a dejar afuera. Este problema no lo voy a resolver hoy. Este problema no es de mi familia. Este problema es del ministerio. No voy a cobrarle a mi familia los platos que otros quebran. Voy a tener que responder diferentemente porque esa realmente es madurez emocional. Quiero llevarlos a un pasaje que muchas veces nosotros usamos. Tercera de Juan 2. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahora, ¿qué pasa con mucha gente que predica este versículo? Para muchas personas este versículo realmente representa una promesa de prosperidad económica. Lo que a mí me parece es de que aquí no está hablando de nada económico sencillamente. Aquí está hablando acerca de un balance, una estabilidad, una salud, una madurez en todas las áreas de nuestra vida. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas ¿qué? Salud. Aquí es donde hay una gran diferencia. La sanidad es un evento, la salud es un estado. Un estado de salud significa tengo salud en todas las áreas de mi vida. Tengo salud física, emocional, espiritual, hasta aún mis finanzas están saludables. Salud es un estado, no es un evento. Y lo que Dios quiere hacer es traer salud a todas las áreas de nuestra vida. Y eso debe de ser alcanzable al área emocional, almática, como también el área espiritual. Y en la Biblia, yo creo de que tenemos nosotros diferentes personajes que enfrentaron crisis. Y en la crisis ellos demostraron salud. Tal vez un personaje que nos saca del pensamiento sobre esto o que nos sorprende es David. David era profeta y era altamente melancólico. La mayoría de la gente profética es melancólica. No estoy hablando la melancolía solamente como en los altibajos emocionales, sino la melancolía tiene cualidades también, como por ejemplo la perfección. Gente muy entregada a hacer las cosas bien hechas. Otras cualidades. Pero la melancolía también tiene una tendencia negativa hacia ser crítico, crítico acerca de sí mismo, crítico de otros, el demandar más de uno mismo que demandar de otros, el querer la perfección de uno mismo y querer la perfección de otros. Esas son áreas positivas y negativas de la melancolía. Y David era melancólico. Y podemos ver nosotros el hombre apasionado, el hombre conectado. Muchos versículos bíblicos, David habla a su alma. Bendice, oh alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios.
Cuando David le hablaba al alma, David le predicaba al alma, David instruía a su propia alma de que debe de salir del hoyo en el cual se encontraba. Pero vemos nosotros a David con un temple muy diferente más adelante en su vida. Porque vemos nosotros a David en cualidades tremendas en su temperamento, como por ejemplo la cualidad de fidelidad y de lealtad eran fantásticas. David es un ejemplo de fidelidad y de lealtad que no vemos nosotros casi en nadie más. Vemos nosotros a David como cualidades en su disposición y su ternura a arrepentirse de sus propios pecados. Esa fue la marca para mí de un hombre que tenía el corazón de Dios. Los pecados de David fueron más horribles, más terribles, más vergonzosos que aún los pecados de Saúl. Pero Saúl no estuvo dispuesto a arrepentirse. David sí. David era tierno para arrepentirse delante de Dios. Y cuando llega ya a su, vamos a decir, a su nivel de crisis de la Edad Media, tal vez en un momento de aburrimiento ministerial, de aburrimiento laboral, él decide no ir a la guerra, porque dice la palabra, en los días que los reyes salían a la guerra, David se queda en casa, decide levantarse al mediodía, ya estaba viviendo una monotonía, vamos a decir, diaria, y ahí es donde mira a esta bella mujer bañándose, y como rey la toma, la hace suya, después quiere encubrir y hasta aún mandó a matar al esposo, porque lo encontró fiel y no podía, un gravísimo problema, ¿verdad? Porque estaba en una encrucijada, quería matar al marido. Dios, a través de su profeta Natán, Dios condena al fruto de esta unión. Y ahí en 2 Samuel capítulo 12, versículo 16 en adelante, vemos un temple, una inteligencia emocional, una madurez emocional en la vida de David que es como nunca. Un nivel de madurez emocional que nos deja a todos nosotros boquiabiertos. En el momento de la enfermedad y de la crisis en la vida del niño y de su propio hogar, David se mete a su cuarto y eso alarmó a todo su palacio porque oían a David llorando, clamando, rogando. Vemos a David que no quería comer, no quería dormir, no se quería bañar, no quería cambiarse. Vemos un aspecto de David que alarma a su palacio. Y cuando dice ahí en el versículo 16, ustedes los tienen en sus notas, dice, y David rogó a Dios por el niño y ayunó y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Todo esto alarmó a la gente. Ellos estaban diciendo, si esta es la forma que él reacciona ante la enfermedad del niño, imagínense cómo va a reaccionar ante la muerte del niño. Y entonces, cuando David enfrenta esto, pasó toda una semana orando, ayunando, sin bañarse, sin comer, pidiéndole a Dios misericordia. Y de repente él mira que sus siervos están susurrando, están hablándose quietamente entre ellos. Y ellos tenían temor de decirle a David de que el niño había muerto. Y David responde y les dice a ellos, el niño murió, ¿verdad? Y ellos con mucho temor, ¿a cuál iba a ser la reacción emocional de David? Porque recuerden, una persona que no tiene inteligencia emocional o no tiene madurez emocional, usualmente reacciona elevando el problema. La reacción lleva a una elevación. Y
Si alguno de ustedes no ha leído el libro El poder de la reacción, yo les recomiendo que lo haga. Lo escribí hace unos años atrás, que tiene que ver con esto, el responder ante una crisis. Usualmente nuestra reacción eleva el problema en vez de responder correctamente, respondemos elevando el problema y nos volvemos el problema, no la situación. Y entonces, dice ahí, dice, y entonces David se levantó del suelo, dice, se levantó del suelo, se bañó, se ungió, se cambió de ropa y dice que fue a la casa de Dios y adoró. Ahora, estas señales, que son 5 o 6 de estas, tienen un gran significado de una proactividad emocional correcta. Porque una persona que está emocionalmente descontrolada, como muchos asumieron que David estaba, en vez de poder levantarse, se mete a una situación de depresión, casi como un torbellino que se está hundiendo cada momento más, con cada palabra, con cada cosa, se está hundiendo mucho más. Y entonces una persona que no tiene este nivel de inteligencia emocional usualmente no puede salir del problema, sino se queda estancado en el problema. Pero cuando vemos a David respondiendo ante la muerte del niño, eso dejó al palacio boquiabierto, porque ellos estaban esperando, ellos estaban alarmados, ellos creían de que iba a haber una crisis en todo el palacio, que David se iba a descomponer, que David se iba a desquebrajar. Pero ¿cómo responde? Dice que se levantó. Eso como predicadores, ustedes saben que significa que no se quedó caído, sino que se levantó. Segundo, se lavó, se ungió, se puso ropas limpias. Y lo primero que hizo al salir de su cuarto, dice que fue a la casa del Señor y adoró a Dios. Cosas y pasos que nos demuestran una salud emocional en medio de una crisis. Usted como predicador, usted podría aplicar todo esto a cualquier forma, en cualquier manera. Pero lo que es importante es, después de que regresó a su casa, todo su personal, todos sus siervos le preguntaron, ¿por qué? Porque cuando regresó, lo que primero que hizo fue pedir comida. Y todos estaban alarmados porque si conocemos la cultura judaica y si usted lee la Biblia desde esta perspectiva emocional judaica, usted debe saber que la gente de Medio Oriente es gente altamente emocional. Tan emocional que en el concepto judaico hasta tenían gente contratada para ir a llorar a funerales. ¿Y qué estaban esperando ellos? Ellos estaban esperando de que David se desquebrajara, se descompusiera. Y cuando ellos no vieron a él responder contrariamente a la cultura, porque ellos dirían, uno entra en duelo, uno entra en lloro, uno entra en dolor cuando pierde a un familiar. Y David estaba respondiendo muy diferente. Y cuando lo confronta, miren lo que dice, mientras que el niño vivía, David responde y dice, yo sentía que tenía la capacidad de poder hacer algo. Asumí mi responsabilidad, tomé mi responsabilidad, busqué a Dios, me sometí, me humillé delante de Dios, dejé que Dios tratara con mi corazón. Hice todo lo que estaba en mi capacidad posible para poder pedirle a Dios de que Él tuviera misericordia de mí. Me imagino que hasta David le pidió a Dios, Señor, toma mi vida, pero no tomes la vida de mi niño. Pero ahora que el niño murió, la pregunta que David se hace es, ¿qué puedo yo hacer? ¿Hay algo que yo pueda hacer para cambiar esta situación? Y esta es una clave que creo que es muy importante en la salud emocional. Porque la salud emocional tiene que ver con la capacidad de ver qué tengo el poder para hacer y qué tengo que hacer. ¿Puedo yo cambiar la situación o la tengo que aceptar?
Porque cuando no hay salud emocional, no hay madurez emocional, usualmente resistimos lo que no podemos cambiar. Luchamos en contra de lo que no podemos cambiar. Y nos volvemos pasivos cuando deberíamos poder cambiar la situación que estamos enfrentando. Ahora, lo que me parece bien interesante aquí, él decía, mis 7 días antes, yo me sometí a Dios y le pedí a Dios de que él tuviera compasión de mí y que el niño viviera. Note usted la diferencia. Aquí hay un problema, oiga bien lo que le voy a decir. Aquí hay un problema donde se demuestra la falta de madurez emocional, donde nosotros asumimos el problema cuando no deberíamos de asumir el problema. No sé si ustedes se recuerdan el caso de aquella mujer llamada la mujer sirofenicia, la mujer cananea, que viene corriendo a Jesús allá en Tiro y Sidón. Ella viene corriendo a Jesús y le dice esta frase: Señor, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Ahora, ¿cuál es el problema con esa declaración? Ella estaba pidiendo que Dios la ayudara a ella. Nunca pidió que Dios ayudara a su hija. El problema lo tenía ella. Tenía una hija atormentada por demonios. Ella se miraba como la víctima, ella se miraba como la emproblemada, cuando en realidad una persona con una salud emocional, con una madurez emocional, hubiera pedido por su hija y no por sí misma. Y aquí David reconoce, dice, el problema en esta situación no es mi hijo. Mi hijo tiene un problema, sí. Él está sufriendo a causa mía. Y David asume su responsabilidad, por eso él escribe Salmo 51, ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias. Y David pide, dice, contra ti, solamente contra ti he pecado. Y David reconoce que él es el del problema. Él es el que falló. Y el trato de Dios es con él. Y entonces aquí dice que Dios tenga compasión de mí. No pidió por su hijo, pidió por él. Él trató consigo mismo. Oiga bien lo que le estoy diciendo. David no solamente asumió su responsabilidad, él confesó su pecado, se arrepintió de su pecado, sino él reconoció de que la única solución era tratar consigo mismo. Él llegaba a tratar con Dios acerca de su propio pecado, entonces tal vez Dios tendría misericordia de él. Y esto es lo que yo creo que hay una salud, porque aquí en un mundo, vamos a decir, el mundo moderno, que es un mundo, esta es la era, la generación de las víctimas. La generación actual es una generación de víctimas. Una persona va con un psicólogo y está buscando un chivo expiatorio, está buscando a quién echarle culpa sobre sus problemas. Y creo que lo que tenemos que hacer es comenzar desde la perspectiva, ¿cuál es mi problema? Esta semana, perdona Fede que voy a meter la conversación que tuvimos tú y yo esta semana. Estábamos hablando acerca de algo que se ha perdido dentro del cuerpo de Cristo y ese es el arte de la confesión. Y cuando nosotros, como cristianos evangélicos, lo que hemos hecho, hemos cambiado la confesión por la consejería. Y creo de que cuando alguien viene a buscar cierto nivel de consejería de parte de nosotros, casi debería ser imperante de que comencemos con confiesa tus pecados. Porque llevamos a la gente casi con el pensamiento, es una víctima de situaciones externas. Y ahí nos estamos ayudando a la salud, al nivel de la madurez, de la inteligencia emocional. No estamos colaborando en ese proceso. Porque la salud y la madurez emocional es reconocer quién es culpable. Y al fin y al cabo, en nuestra propia vida, miren, Adán pecó, Eva pecó,
Nuestros padres pecaron. Y aunque llevamos nosotros una carga de maldición que viene desde Adán hasta nosotros, nadie, absolutamente nadie, nos forzó a pecar. Todos pecamos por voluntad propia. Y entonces todos somos responsables de nuestro propio pecado. Esa es salud emocional desde esta perspectiva. Ahora, vemos nosotros la segunda cosa. David reconoce en la salud y la madurez emocional. David reconoce, hay momentos en los cuales nosotros tenemos que entender, hay un tiempo en el cual debemos de descansar y dejar de pelear. Muchos que no tienen esa salud, esa inteligencia emocional, siguen peleando cuando ya no es tiempo de pelear. Están tan acostumbrados a vivir una vida de crisis, una vida de pleitos. Y entre nuestra cultura, especialmente nosotros los varones, tenemos la tendencia a buscarnos mujeres pleitistas. Y tenemos que aprender de que hay momentos en los cuales tenemos que descansar. Tenemos que aprender a descansar. Y David reconoce, dice, ya hice todo lo que estaba en mi mano por hacer. Ahora entro a un descanso. Acepto la voluntad de Dios. Acepto de que Dios está en control. Acepto que Dios hizo lo que hizo y lo hizo con toda la justicia. Ahora me toca aceptar. Aceptar las cosas que no podemos cambiar. Dice el dicho, ¿verdad?, de los alcohólicos anónimos. Pero la tercera cosa me parece bien interesante aquí, y esto es una base doctrinal muy interesante. David dice, él no puede venir a mí, pero yo sí iré a él. Mire, no sé cuántos de ustedes se han preguntado, estoy poniendo un paréntesis en la enseñanza por un momentito y después regreso. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado a dónde van los bebés antes de esa etapa de la conciencia? Un bebé que muere, vamos a decir, todavía en el vientre, un bebé que muere recién nacido, un bebé que muere en su cuna, antes del momento de la conciencia. ¿A dónde van ellos? David nos responde aquí en el pasaje más importante que nos enseña este principio, que nos dice de que los bebés que todavía no tienen el nivel de conciencia son de Dios. Al morir vuelven a Dios. Porque David declara y dice, él no vendrá a mí, pero yo sí iré a él. Esto no es el final. David claramente entendía de que este no era el final. Ahora, esto me lleva a la tercera cosa de la salud, de la madurez emocional. Oiga, bien, la salud emocional en la vida de David nos demuestra de que él ahora estaba lleno de esperanza. La marca de una salud emocional no es el pesimismo, el negativismo, sino la esperanza. El poder ver esperanza en medio de toda crisis que podamos nosotros encontrar. Y yo sé, hermanos, que todos, absolutamente todos nosotros en algún momento de la vida sentimos de que estábamos sin esperanza. No estoy hablando de sin esperanza sin Cristo, estamos hablando de que sentíamos de que la situación que estábamos enfrentando era tan grande que nos podía destruir. Estábamos pesimistas. Y esto es una clara demostración de la salud y el nivel de madurez espiritual en la vida de David. Ahora, cuarto, si ustedes están llevando ese orden, cuarto, es de que David, ¿qué dijo? Aquí dice, en los últimos versículos dice, y David consoló a Betsabé. Mire, una persona enferma emocionalmente no puede consolar a nadie. Porque tiene tanta necesidad que no tiene nada que dar.
El único que puede ayudar a otros es aquel que tiene salud. Y este es el problema con mucha de la cultura moderna, de que nosotros nos encontramos con gente que está tan cargada por sus propios problemas que no le sirve de nada a nadie más. Se ha vuelto tan frío, tan estoico, tan parco. Yo conté una vez una historia muy personal nuestra y la voy a contar de nuevo. Hace muchísimos años atrás, Cindy y yo enfrentamos una crisis donde hubo una situación externa a nuestro matrimonio y nuestra pequeña familia que quiso destruir la vida de nuestros hijos. Una situación que puso en crisis la vida de nuestra familia. Vino a tratar de hasta herir físicamente a uno de nuestros hijos. Y en el proceso yo reaccioné muy tranquilo, reaccioné muy correctamente, tomé control del problema, pude yo salvar la situación. Me senté con la persona que estaba creando la crisis, me senté con esa persona, pude platicar en medio de la crisis en tranquilidad, pude resolver el problema, porque sucedió dentro del seno de mi casa. Y en medio de esta crisis yo le pedí a mi esposa, a mis hijos, que salieran de la casa mientras que yo trataba con este problema. Y cuando lo pude resolver, como a la hora, todo regresó a lo que yo creía que era la normalidad. Pero esa noche, cuando ya llegó la hora de la noche, Cindy y yo nos fuimos a la cama a dormir. Ella se me pegó físicamente. Ella quiso que yo la abrazara físicamente y yo estaba tan acelerado todavía acerca de la crisis, todas, vamos a decir, todas las hormonas, ¿cómo se llama? Yo estaba en un proceso de reaccionario. Todo estaba, lo tenía parado, de pelos de punta. Y cuando ella quiso ese contacto físico, yo la rechacé. Yo le dije, mi amor, ahorita estoy todavía acelerado por todo el problema. Y ella me dijo, lo que yo necesito es de que tú me asegures de que todos están abrazando. Sencillamente un abrazo para asegurarme de que estamos en paz, estamos tranquilos, que se ha arreglado este problema. Y yo no pude. Estaba tan acelerado, hiperactivo, de que no pude. Y pequé contra Cindy. En mi inmadurez pequé contra Cindy en ese momento. Y lo que yo miro aquí es de que David entra en una paz donde él sabía de que Dios tenía control de todo. Y él descansó y pudo ir a consolar a Betsabé. Pudo consolar porque él estaba en salud. Pero lo próximo, si usted nota, y dice, y vino a ella y se acostó con ella. ¿Y qué pasó? Y concibió un hijo. Ahora, ¿qué nos demuestra esto? Miren, cuando una persona no está emocionalmente saludable, no tiene esta madurez emocional o esta inteligencia emocional, lo que pasa es de que la crisis lo marcó tanto que cierra su corazón a un futuro. Cuando la solución, literalmente la solución del problema, es realmente procrear a otro hijo.
en la pérdida de uno, la solución es procrear otro. Es enfocarse. Mi papá me decía, como ustedes saben, yo tengo 2 hermanos adoptados. Y mis padres adoptaron a mis 2 hermanos cuando mi madre estaba comenzando la menopausia. Y estaba comenzando con toda su crisis de la Edad Media, con toda su crisis de la menopausia. Mi papá me decía que en la adopción de estos 2 hijos despertó tanto la maternidad de mi mamá que ella nunca enfrentó más todos los altibajos de la menopausia, que trajo salud a su proceso, vamos a decir, natural de envejecimiento que toda mujer tenía. ¿Y cuál es la moraleja de lo que le digo de la historia de mi mamá? Es de que el tener a un hijo nuevo, en este caso los 2 muchachos, la enfocó tanto que se olvidó de su propia crisis personal. Y creo de que eso es una salud muy importante en esta historia, porque muchos de nosotros no entendemos de que en el proceso de la crisis, la mejor solución es responder edificando un futuro. Miren, todos hemos vivido crisis. Ya hablamos en esta clase, hablamos de la traición. Y cuando alguien nos traiciona, nos puede tocar tanto en lo profundo del corazón que nos deja tan estancados que puede volvernos estériles espiritualmente. La traición, la amargura nos castra. Pero ¿cuál es la solución? Es poder subir arriba de la crisis y poder establecer un futuro. El poder procrear lo nuevo. Porque al ver a ese nuevo bebé, que es un hijo de promesa, recuerdas, Dios había prometido de que este hijo que fue concebido en este dolor era el hijo de promesa, era el hijo de era Salomón. Al tener a ese niño en las manos, sana toda la pérdida que hubo previamente. Y lo que nosotros podemos ver en la vida de David es todo esto. Lo que podemos ver nosotros son emociones sanas y maduras, como por ejemplo la preocupación. Eso es importante. Podemos ver nosotros el duelo. Mucha gente cree de que el no tener el duelo, no tener un proceso de duelo, es una demostración de una fortaleza interna. No, a veces sencillamente es una negación, es ignorar el problema. Tarde o que temprano, esos sentimientos van a salir por otros lados, van a salir por otras avenidas y van a causar más estragos de lo que nosotros creemos. Vemos a David respondiendo en esperanza y en proactividad. Y ahí es donde nosotros reconocemos de que David había sido transformado. David ahora respondía correctamente con una salud y una madurez mayor. Aún podríamos nosotros decir más adelante de que él responde diferentemente. Por ejemplo, cuando él huyó de Absalón, uno diría, no, él huyó del conflicto. No, él escogió lo que para él era más importante. Más que el reino, su hijo Absalón era importante. Sea bien o para mal, él escogió. Y eso es madurez en cierto nivel. ¿Y cómo podemos nosotros ver eso? Una reacción correcta ante el conflicto. La gente sana, miren hermano, no puede servirle a nadie más. La gente sana, perdón, la gente enferma no puede ayudar a nadie más. El poder consolar, el poder ayudar, el poder encaminarnos, es una capacidad que solamente viene a través de la madurez emocional que nosotros podemos tener en nuestra propia vida. Y creo que es importante aquí el considerar esto. Miren, voy a terminar el día de hoy tal vez con otro ejemplo. Jesús. Jesús era un hombre que también tenía todas las emociones, pero él tenía una inteligencia emocional y tenía un nivel de madurez emocional
diferente a lo que muchos de nosotros podríamos comer. Por ejemplo, ahí en Marcos capítulo 6, del versículo 29 en adelante, Jesús confronta la muerte de Juan el Bautista, su primo. Y dice ahí en el versículo 29, dice, y cuando sus discípulos oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Y los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. ¿Cuál fue la respuesta de Jesucristo? Mire ahí en el versículo 31, dice, venid apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. ¿Qué hace Jesús? En medio de la crisis de haber perdido a su primo, a su precursor, a la persona más cercana ministerialmente que podíamos decir nosotros que tenía Jesús. ¿Qué hace Jesús? Jesús quiere apartarse, quiere irse a un lugar solitario, quiere pasar un tiempo con sus discípulos, pero también con el Padre. Pero ¿qué pasa? Ellos salen de la ciudad y una multitud lo sigue. Una multitud lo sigue. Dice la historia de que solo contando los hombres eran más de 5,000, sin incluir las mujeres y los niños. Que calculando podríamos decir que habían de 15,000 a 17,000 personas. Ahora, ¿qué significa esto? Una persona que no es emocionalmente madura, en ese momento se enojaría y diría, es que esta gente no entiende, esta gente no comprende, no tienen sentimientos, esta gente, ¿cómo va a ser esto de que en este día más importante en mi vida, donde yo estoy en una crisis familiar, ellos quieren de mí algo? Pero una persona madura puede dominar esa área emocional de su vida y responder, vamos a decir, puede prolongar el tratar con este problema. Miren, hermanos, todos nosotros hemos vivido situaciones críticas en nuestra vida donde algo crítico pasa, especialmente a los pastores les estoy hablando, algo pasa en nuestra vida que nos lleva a nosotros a que esto lo que ocurrió pasó el domingo. Y nosotros decimos, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? Tengo que predicar, tengo que dirigir, tengo que estar delante de la gente, tengo que sonreírle a la gente, tengo que ministrarle a la gente, tengo que orar por la gente. ¿Qué voy a hacer ahora? Estoy en medio de esta crisis. ¿Cómo voy a responder ante la crisis? Una persona madura sabe compartimentalizar, voy a decir de esta manera. Sabe separar lo que tengo aquí como crisis en mi vida, voy a ponerlo en esta perspectiva porque tengo esta necesidad delante de mí. Oiga bien lo que le digo. La gente no es responsable de la crisis que yo estoy enfrentando. La gente no merece que yo les pague en medio de mi crisis o que yo les cobre en medio de mi crisis. Imagínense lo que pudiera suceder a nivel pastoral o a nivel ministerial. Imagínense que usted va a la iglesia el domingo y en el camino hubo una crisis entre usted y su cónyuge, usted y su pareja, y todo el camino estuvieron dialogando, para no decir enojados, dialogando todo el camino. Y cuando usted llega a la iglesia, cuando llega al lugar, usted tiene dos alternativas. Usted tiene la alternativa de entrar enojado o usted tiene la alternativa de poner un paro
un paréntesis a la crisis, reconociendo de que la gente no es responsable de lo que usted está viviendo. Ellos no son responsables y no merecen que nosotros seamos fríos, iracundos, enojados, respondones, reactivos. Ellos vinieron esperando de Dios, ellos vinieron necesitados de Dios, y es nuestra responsabilidad estar listos y capaces para poder ministrar. Usted tiene solo dos alternativas. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la incorrecta? ¿Cuál es la madura? ¿Y cuál es la hipócrita? Para mucha gente, especialmente los que no tienen esta madurez emocional, mucha gente diría esto: yo no voy a ser hipócrita, de tal forma que yo voy a entrar como me siento. Entra con la cara larga, con lo que llamamos en términos bien coloquiales, ¿verdad? Trompudo. Entramos enojados, no le saludamos a nadie, y la gente viene y nos dice, o la gente se dice, ¿a este qué le pasa? ¿Qué se le metió? Porque la gente no tiene ni entendimiento de lo que está pasando, ni mucho menos es responsable de nuestra propuesta. Yo tuve una situación en una de las iglesias que abrí con Cindy, que el domingo nosotros ya veníamos reuniéndonos por 7, 8 meses, un grupo que iba a ser el fundamento para la siembra. Y habíamos acordado de que tal domingo iba a ser nuestro servicio inaugural. Y preparamos, todo un mes pasamos preparando a la gente en el área de servicio, capacitándoles, dándoles visión, dándoles estrategia, para que el domingo pudiéramos lanzar el servicio, lanzar la iglesia a público. Y el culto iba a comenzar a las 10 de la mañana. A las 10 menos 10, los dos que iban a dirigir la alabanza, una pareja, hombre y mujer, esposo y esposa, me llaman y me dicen de que no van a llegar al culto hoy y que renuncian a la iglesia. Ahora, ellos no me dijeron nada. ¿Qué fue lo que pasó? No me dijeron. Yo me quedé sin saber qué era lo que estaba sucediendo. 10 minutos antes de comenzar el primer servicio de la siembra de iglesia. Más tarde supe de que esa mañana se habían peleado como pareja y que en el pleito decidieron de que no eran capaces ni dignos de dirigir la alabanza y por la vergüenza deciden renunciar de la iglesia. ¿Qué hicieron ellos? Ellos afectaron la siembra de la iglesia, nos cobraron por sus problemas. Hoy, después de muchísimos años que han pasado, esta pareja nunca se ha levantado. Teniendo llamado de Dios al ministerio, teniendo capacidad, siendo hijos de pastores, no se han levantado en el ministerio. Y es porque no han aprendido a tener madurez emocional, inteligencia emocional. Porque cuando yo estoy en una inmadurez, yo siempre le voy a cobrar a otros por mi problema. Siempre voy a afectar a otros por la situación que yo estoy afectando. Porque no voy a poder ser constante, fiel a mis responsabilidades, porque el enemigo sabe que si me afecta en cierto nivel mi vida, va a afectar mi reacción, va a afectar mi acción, va a afectar mi servicio, y por eso me va a mantener constantemente en crisis para afectar mi forma de trabajo. Y nunca me voy a poder levantar. Jesús no le cobra a los 5,000 hombres, a las 17,000 personas, la crisis que él estaba viviendo. Su primo hermano había muerto. Él quería estar a solas.
pero la gente lo siguió. Y entonces él tuvo que entender, este es el momento de ser maduro y levantarme sobre la crisis. No dejar de que la crisis me controle, sino levantarme sobre la crisis, ministrarle a la gente, y más tarde voy a tener el tiempo para el duelo, la congoja, el dolor, para estar con Dios. Y yo creo de que esta es una demostración muy importante de una madurez. Porque miren, a veces nuestra inmadurez nos lleva a reacciones incorrectas. Estamos hablando a nivel ministerial o a nivel matrimonial o familiar. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros le hemos dejado de hablar a alguien que nosotros amamos? O nos hemos apartado, o nos hemos vuelto fríos, o nos metemos al cuarto y no salimos del cuarto. ¿Cuántos de nosotros renunciamos en medio de una crisis? ¿O cuántos nos desenfocamos de una responsabilidad y dejamos una responsabilidad tirada en medio de la crisis? Miren, hermanos, yo le estoy diciendo lo que yo he vivido. No me estoy poniendo ni como perfecto, sino la realidad. Me recuerdo una crisis que enfrenté, una crisis terrible. Y tenía un evento donde como líder yo era responsable del Ministerio Juvenil, esto era antes de Juvenet, era responsable del Ministerio Juvenil y teníamos un retiro juvenil y el que habíamos invitado a predicar nos quedó mal. Nos tiró la responsabilidad y en medio de mi terrible crisis yo fui y pasé los 3 días con los jóvenes ministrándole a los jóvenes. Porque ellos no eran responsables de ninguna de las crisis. No eran responsables de que la persona nos dejó abandonado, ni eran responsables de mi crisis. Y nosotros tenemos que entender de que madurez nos lleva a no cobrarle a otros lo que creemos que a veces en nuestras emociones son dignos de que les cobremos. Necesitamos regresar a Dios, que Él nos consuele, que Él nos fortalezca, que Él nos ayude. Y a veces lo que he encontrado es esto, y con esto voy a terminar. Lo que he encontrado es de que cuando actúo sanamente ante una crisis, cuando termina lo que tuve que hacer, usualmente la crisis ya no tiene tanto problema. Ya mis emociones están controladas. La crisis se ha calmado. Ya el problema no es tan grande. No quita el problema. David tuvo que enfrentar la muerte de su hijo y tuvo que enterrar, pero no lo controló. Jesús, cuando pudo ya mandar a los discípulos a que cruzaran la mar, a la gente que regresara a sus casas después de haberle dado de comer a todos, él se fue al monte a orar, ya en paz, en tranquilidad. Todo estaba bien. Y creo de que este es algo que todos nosotros necesitamos conseguir. Y creo que es importante que cada uno de nosotros podamos preguntarnos, ¿cómo somos en medio de la crisis? ¿Cómo respondemos ante la crisis? Porque ese va a ser el nivel que nosotros vamos a tener que buscar de Dios y pedirle al Señor que si hay madurez, hay una falta de inteligencia espiritual, emocional, que podamos pedirle a Dios de que Él pueda elevarnos a un nuevo nivel de madurez. Que ya no seamos reactivos, que no seamos vengativos, que no le cobremos a la gente el dolor que nosotros estamos viviendo, estamos sintiendo, sino que podamos responder y entender que nadie, absolutamente nadie, es responsable de nuestro problema, sino nosotros. Y nuestra respuesta tiene que ser proactiva.
llena de esperanza, con tranquilidad y con paz. Bueno, hermanos, quiero parar el día de hoy acá. No sé si algún comentario, alguna